if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? ¿Me escuchan, gente? Sí, creo que se está escuchando. Perfecto. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gente. Y pues bueno, ya saben, como es costumbre en el canal, hacemos la recopilación, información más que todo para que ustedes puedan hacer los mejores ataques al evento de la marmota. Ya saben, esta es la semana que toca. Así que, gentita, espero que disfruten. Una disculpa si hago un poquito tarde la transmisión. Regresé de un pequeño viaje. Ya saben, fuimos con la familia ahí a disfrutar un poquito. Y hay que disfrutar, gente. Hay que vivir como cada día, como si fuera el último. Y pues pasar en familia es muy bueno, gente. Ustedes ya saben, pues no hay nada que se pueda comparar a ello. Así que una disculpita por esa parte. Y vamos ahí a tope, gente, con el tema del daño de la marmota. Hay que tomar en cuenta muchos factores también, y ya lo iremos tomando en cuenta. Cualquier persona que tenga una duda, inquietud, puede dejarlo en el chat y yo voy respondiendo poco a poco, ¿vale? Un saludito para el buen Legoshi, Luis Daniel, el buen Jonathan, DJ Valo, Alejandro,
Binary Beat, Armando, el buen Alinson, el buen Iván, ¿quién más me falta? El buen Sexy Colonia, a los tiempos que lo veo, bienvenido crack, y reportándose por acá, el buen Luis Daniel, Jordi Octavio, Adrián Gutiérrez, el buen Canek, muchas gracias por estar acá crack, bienvenidos a todos. Dice, ¿cómo puedo quitar el R5 a un jugador que lo robó con eso de los 2K de diamantes? Se le habló y se niega. Lastimosamente no le puedes quitar el liderazgo a un jugador que ya lo haya tomado. Lo único que tienes que hacer, bueno, es ahora esperar a que ese jugador se desconecte 3 días y tú tomar el liderazgo, o alguien de la alianza quiera tomar nuevamente el liderazgo. No hay forma de quitar el líder por ahora, crack, mientras no se desconecte 3 días, ¿vale? Así que vamos a tope, ¿vale? Tony, saludos desde Cuba. Un saludito a la hermosa gente de Cuba y a todos los que se van reportando por acá. Un saludito y bienvenidos. Un abracito para todos. Perfecto, vamos acá de una vez al tema de la batalla, ¿vale? Déjenme ver cómo se ve. ¿Me escuchan bien, gente? ¿Se ve bien la transmisión? Déjenme centrar un poquito más la cámara. ¿Se ve bien la transmisión? ¿Se escucha? Antes de empezar. Dice... Por acá, por acá. Por acá, por acá. El buen Jonathan, un saludo para ti, bienvenido, crack. Ya saben, cualquier cosa que puedan ahí, lo escriben sin problema. Sí se escucha bien, perfecto. Gracias, Tony, dale, Iván. La otra opción, lo que te dice el buen Sato, bienvenido, crack, es que traten de dialogar o quemarlo, ¿no? Es las únicas opciones que hay también. El buen Ain reportándose por acá, bienvenidos. Se ve y se escucha bien, perfecto, gentita. Gracias por ese apoyo. Listo, bueno, estamos aquí en mi cuenta principal. Hay que hacer los ataques a la marmota. Importante, lo que mide la marmota es tema de mucha suerte, porque hay ciertas hormigas especiales. Igualmente ya voy a ir renovando las guías en el canal, gente, porque ahorita ya hice el tema de formaciones PvP para prepararse la isla perdida. Voy a renovar también el tema de la convocatoria entre servidores, que ya está próximamente, creo que el día de mañana sacaré ese video. Y próximamente estaríamos actualizando las guías que se vienen a tope, ¿vale? Por lo demás, importantísimo, todo lo que mide el evento, la marmota, es cuántas habilidades pueden activar tus hormigas especiales. Influye también el insecto que lleves. Los mejores insectos del juego, gente, son arqueros, ¿vale? Si tú llevas formación de arqueros, pues prácticamente en eventos como marmota te va a ir súper bien, porque es la unidad que hace más daño del juego, ¿ok? Transportadoras no tienen tantísimo daño, pero tampoco tienen muy poco, entonces te favorece mucho. Las guardianes sí son malas en este evento, así que no las utilicen. Los que son guardianes tienen que jugar con formación mixta y atacar con arqueras. Por eso es un poco complicado ser un jugador guardián, ¿vale? Tony, soy free y tengo una formación: primera arqueada delgada, 2 chinches, dos, me imagino chinches 2 estrellas y saltarín 1 estrella. ¿Eso sirve para el PvP? Sí o no. Sí, crack, pero te recomendaría ver el video donde subí el tema de las formaciones PvP para que te prepares a tu isla perdida. Arqueada delgada, la mejor melee. Veo que tú juegas transportadoras, así que está bien. Saltarina, ya viendo que tú tienes chinches, pues ya saltarina no entraría mucho en esa formación. Yo no soy mucho de jugar 2 unidades de daño, porque saltarina y chinches son para hacer full daño. Y preferible chinches, ya que es especializada y tiene velocidad de combate. Diría que puedes empezar a cambiar, en vez de la saltarina, cambiarla por diente gigante o la bala, crack, que en PvP son mucho mejores, ¿ok? Tony dice, ¿me conviene cambiar la hormiga bala por la hormiga saltarina? No sé cómo la estés utilizando la bala, Jonathan. Como les digo, siempre traten de ver el videito que subí anteriormente sobre el tema de las formaciones PvP para prepararse su primera isla perdida. Importante, la bala no va a suplantar a la saltarina por el simple hecho de que saltarina pues es una unidad de DPS, o sea, daño por segundo. Es la mejor de daño al inicio del juego. En cambio, la bala no va a hacer tanto daño como la saltarina, pero bala es muy buena en PvP, controla mucho al enemigo, lo suprime, tiene ciertas habilidades que controlan al enemigo para que en PvP te vaya mucho mejor, así que esto es importante. 1.78 G en la marmota. Uy, Legoshi, que crack, el buen Legoshi, gente, tiene una cuenta muy OP. Uy, yo cuándo estaré por esos números, gente, les diría. Dice, buenas noches, ¿cómo está el Wilfran? Viendo aquí sin luz como es normal. ¿En serio no tienes luz? Acá se supone que ya terminó los cortes de luz, Wilfran. Pero bueno, me imagino que tal vez en tu sector
tal vez sea un pequeño problema. No debería ser mucho. Dale, Tony, te quiero, crack. Un abracito para ti, crack. Perfecto. Importante, no se olviden, antes de atacar, hacer los acomodos necesarios. Importante, utilizar la clase invasora, que es la mejor para hacer agrupaciones. Te aumenta mucho el daño, importantísimo. Activarse ataque, gente. La bonificación de ataque es importante. Te da un 25% más, no, 20% más de ataque durante un día. Yo usualmente recomiendo poner el de un día porque favorece un poco más. Y de una vez póngase en el de defensa, aprovechando de que en mina van a estar un poquito fuertes, aprovechando este buffo, ¿vale? Importante, las hormigas, traten de utilizar las hormigas que más activen habilidades, ¿vale? Yo voy a utilizar mis chinches, que usualmente, gente, el tema del orden de las hormigas también suele influir un poco. Y vamos a utilizar, verán, me da ganas de utilizar esta formación así, por mientras, a ver cómo va. Y si no, ya cambiaríamos la rotación de las posiciones de las hormigas, porque eso suele influir también. Vamos acá, vamos a abrir estas reformas de soldado, gente, a ver si sacamos y mejoramos algo. Yo siempre me acuerdo de las reformas, incubarlas o tratar de sacar gente en el día de marmota. No sé, me suelo acordar ahí. Usualmente lo dejo ahorrando, gente. Qué duro es ser free to... Gente, les diría que sí, pero ya cuando llegan ustedes a conseguir un objetivo que es muy tardado, pues siéntanse orgullosos y es un gran logro para ustedes prácticamente. Dice, te sigo, es más de tiempo que te imaginas. Ya veo. Pero de igual manera, crack, te agradezco mucho el apoyo. Tony, cuando es las misiones de áreas, sale la de obtener una hormiga naranja. Hay más chances de invocación, que me pasó que me salieron naranjas más rápido. Usualmente es suerte, crack. No hay una forma como que de potenciar mucho. También influye la hora en la que incubas. Hay esta chance de que hemos comprobado la teoría que 5 minutos, bueno, 15 o 10 minutos antes de que termine una hora suele salirte más. Y más en el día propio de incubación de hormiga soldado y en acciones de colonia suele ser un poquito más. Tony, uno de mis nuevos me preguntó que la luchadora sirve con transportadoras o es que tú tienes que parece escorpión. Creo que son la misma generación o cerca, no salen ambos. Sirve con transportadoras. Sí. Lo que pasa, crack, es que Mantis luchadora es universal con sinergia. O sea, le sacas más provecho si lo utilizas con arqueras, pero como es universal con transportadoras va bien porque le da el buffo de daño de habilidad también. Solo que, como te digo, le das mucho más provecho en arqueras. Pero de ahí, siendo transportador, hasta en PvP te va un poquito mejor con la luchadora. Solo que prefiero el escorpión para ser mucho más fuerte en PvP. En cambio, con el escorpión, siendo Mantis luchadora, te mantienes estable en el PvP, pero te potencias mucho más en el PvP. En cambio, con el escorpión, ya saben, las unidades transportadoras no son las más OP, si no vas a vencer a cualquier jugador en marmota siendo transportador. Si te enfrentas a otros arqueros, difícil, gente. Una pregunta, para la defensa en la guarnición en transportadoras, ¿cuál formación me recomiendas? Defensa, crack, la clásica, sí, la que utilizas tú para atacar a otros jugadores, igual sirve para la defensa, crack. Para que lo tomen en cuenta. Estoy en el 1231 y aún no llega ni luchadora, ni esa parece escorpión de sinergia. En el 1225 ya llegó. Entiendo. Curioso, te diría. Bueno, poquito a poquito ya lo van extendiendo, tú ya sabes. Tony, Longi 4 estrellas o Inflata 8 estrellas. Tengo Dolly Berserker. Por ahora te diría que con el combo de Berserker, y ahora ya he visto que añadieron un despertar a la Berserker, mejor conviene utilizar Lógico Berserker. Volver al combo anterior porque está mucho mejor. Lo que pasa es que Inflata funciona mucho más, pero si lo utilizas con la Bombi. Y la Bombi debe tener buenas estrellas más que todo. Tony Lice 938. God Ainz. El buen Ainz ahí reportándose a tope. Perfecto, gente. Listo. Una vez hayamos aperturado, vamos acá al tema de ver si hacemos una mejora a tope. Prácticamente no tenemos algo para mejorar, así que lo dejamos por ahora. Listo, por esa parte lo dejamos tranquilito. Y... déjame ver si tenía las reformas de la marmota. Sí, tengo ataque de invasión y de la marmota, que está súper bien ahí. Vamos a chequear el tema de las mutaciones, gente, que las tengo ahí por ahí. En el tema de mutaciones no suelo topar nada, gente, lo dejo ahí. Porque no los tengo tan subidos tampoco, ¿vale? Tema de formaciones está listo. Vamos a ver el tema de los talentos de los insectos. Yo esto, gente...
Usualmente lo suelo dejar así. No lo he modificado desde que ataqué las anteriores marmotas. No me he concentrado mucho ahora en PvP, lo he dejado así. Pero una vez ataque esta vez a la marmota, ya vuelvo a mi configuración manual, porque ahorita no tengo las alguitas necesarias. En esta tiendita VIP ya me la saco y le damos a tope, gente. Listo, la configuración está lista. Y vamos a buscar una marmota que nos dé la suerte, gente. Tenemos que buscar una marmota que nos dé la suerte. Vamos a ver cuánto ya han pegado en el servidor. Uy, en el servidor hay uno que, bueno, 1.1 recién van. Todavía el de mi alianza, hay jugadores muy OP en mi alianza que pegan mucho más, pero están todavía en 1.1. Tengo chance, gente, con suerte pego 1.2, pero necesito una suerte del diablo, como suelen decir, gente. Así que vamos a ver, vamos a ver. El buen Maya reportándose aquí por acá. El buen Maya, que crack a los tipos que lo veo, el buen Maya. ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien por ahí? ¿Y qué tal la familia? ¿Cuál es tu mejor daño, Tony? Mi mejor daño ha sido un G, gente. Bueno, con las justas es un G. Necesito la suerte. Ahora sí necesito suerte. Necesito la suerte nada más, gentita. Activamos frambuesa. No se olviden antes de hacer cualquier ataque para sacar la mayor cantidad de provecho de los puntos. Y listo. Bueno, ya me cambié la habilidad esta. A ver si me va un poquito mejor con el daño. Y vamos a tope, gentita. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Cómo estás, Green? Bienvenido, crack. Tony, ¿en cuántos recursos me recomiendas ir a la isla? Que tenga bueno, mitad de un G puede ser, 500 millones. Sería suficiente, te diría, para tu primer evento. Pero no todos suelen tener eso, crack. Dice, Tony, ¿podrías mandarme un abrazo diciendo mi nombre bien? Pronunciando, discúlpame, es que estoy emocionado. Un saludito para ti, crack, y un buen abrazo para el buen Adrián. Espero que te la pases muy bien. ¿Quién más me falta por acá? Dice, de mis servidores se fueron muchos. Y ya quedamos solo 2 alianzas y bajó el promedio de marmota y bajamos daño. Listo, eso es muy positivo. Positivo por el tema de que muchos van a sacar la marmota. Un poco negativo, ya que en el tema de servidor contra otros servidores les va a dar un poquito mal y empezarán a bajar de rango. Eso suele ser la consecuencia de irse a otros servidores, gente. Hola, ¿me conviene comprar la mantis boxeadora? Te conviene si es que tú fueras jugador full arquero, crack, ¿vale? Si tú tal vez tienes formaciones mixtas, mejor es un universal. Pero de ahí el boxeadora va muy bien. Uy, aquí me fue una activación muy mala, gente. De 9, 10, 11. Aquí una activación muy malita, gente. Vamos a probar otro más. Bueno, ya está agrupando. Vamos ahí. ¿Cómo estás, Goden? Bienvenido. El buen Bejo. Hola, Tony. ¿Ya llegaste a los 2G? ¿Qué voy a llegar a los 2G, gente? Los 2G sí lo veo un poco lejano, les diría. Un poco lejano. Pero muy buenas vibras ahí, crack. Tony, la Mutilidon. ¿Cuál es esa, crack? No sé cuál hormiga te refieres, Canet. Adrián, tranquilo. Ya llegará la hormiga. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. En mi nueva alianza limitaron los ataques, Tony. No podemos superar 1.5, que supuestamente ayudará al emparejamiento. ¿Será? No lo sé. ¿Qué será que nerfearon un poco el daño de la marmota, gente? No creo. A ver, veamos. Si es que me va mucho más. O sea, yo debo usualmente llegar a un G, gente. Si es que en estos ataques no llego al 1G, parece ser que tal vez en actualizaciones nerfearon un poco los ataques. Bueno, a la final esa activación de hormigas también influye, ¿no? 10, 11 por lo menos. Mira, la cristal dorado me suele activar muy bien. Esta hormiga es God. Mira, las chichas no me quiere activar mucho. Vale. Vale, gente. Más bien por activación no estoy llegando muy bien. Dice, tu formación de ahora la puedes sacar un free. La que tengo yo, gente, claro que sí. Esta es free to play con Easy, gente, free to play. Menos el insecto, ¿ok? El insecto tal vez en un futuro no muy lejano lo puedan sacar gratis, ¿ok? Dice, la nueva de arqueras de paga, ¿buena para PvP o solo PvE? Para las dos cosas, crack. O sea, miren, si tú eres un jugador full arquero, ya saben que la nueva melee de Pay to Win de arqueras que sacaron es para jugar formaciones full arquero, ¿vale?
Las formaciones full arquero son muy buenas contra transportadoras, contraan mucho. Yo me he enfrentado a muchos jugadores así. Y ahorita la Berserker con el despertar, gente, está muy rota. Está muy complicado de vencerla a veces. Depende mucho de la velocidad de combate. Si no, si es que te ganan jugadores en el tema de velocidad de combate, gente, te va mal. ¿Ok? Por otro punto, jugar formaciones mixtas, ya pues no utilizarías la nueva melee, ¿no? Si no cambiarías. En PvP, crack, Canet. En PvP la nueva melee de arqueras está rotísima. Es la mejor y es el meta actual. Yo te recomiendo, Canet, que vayas a la pestaña comunidad del chat, del canal, que digo del chat, del canal. Puedes ahí dejarlo en segundo plano el video y ve a la pestaña de comunidad del canal. Y ahí vas a ver unos reportes donde ataca el tigre y llegan más de 9.6, más o menos, creo que era 9.6 o 9.4 más o menos. Bueno, más de 9G de daño a la marmota con la melee, crack. Potencia mucho esa hormiga. Está rotísima. Jonel, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿cuándo llega otra fiesta de las hormigas? Yo estimo tal vez para enero, gente. O sea, todo depende del insecto de la nueva generación que van a sacar. Tú ya sabes, Ains, que suelen sacar los nuevos insectos con la fiesta de las hormigas. Superfast, ¿cómo estás? No tan tarde, pero bienvenido. ¿Vas a ir a la cuenta de Naret, Tony? Sí, voy a ir a esa cuentita, gente. Tenemos que hacer los ataques en esas dos cuentas, como solemos hacerlo. Miren, en 2 ataques, bueno, en 3, un poquito más que he hecho, no me han activado muy bien las hormigas que digamos, gente. Vaya. Este es un poco gravecillo. Voy a cambiar el orden de las hormigas, gente. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. ¿El daño de la marmota influye en el emparejamiento? No. No debería influir, gente. Se supone, gente, que no influye porque, o sea, el daño de la marmota no es un daño que debería tomarse como estadística en emparejamientos. Pero si es que están jugando a la estrategia, o sea, no es que tú, digamos, mejoras el emparejamiento. Es para ver si en el emparejamiento, ok, te toca contra ciertas alianzas, vean que tal vez no seas tan fuerte y a la final ya toca el emparejamiento y te vean contra quién alianzas te vas a enfrentar, pues te tomen como un poquito débil, entre comillas, porque muchos también tomamos el tema del daño de la marmota como nivel de qué tan fuerte puede ser un jugador también, ¿vale? Porque eso difiere mucho. Puede ser en cierto caso una estrategia, ¿vale? Voy a cambiar de orden así, a ver cómo nos va. Vamos en esta ocasión. Pegué 961 esta vez, ¿vale? 12, 12, 15. Es que mira, esta cristal dorada es God. Cambié el orden a ver cómo me va, ¿vale? Miren, coraza dorada a mí usualmente no me suele activar mucho. La muerte ya no pega igual, Tony. Ni con inflata junta. No lo sé, tal vez ahí tuviste mala suerte. Usualmente, miren, no todas las semanas van a tener la misma suerte con la que tuvieron anteriormente. Es lo clásico. La muerte se potenció un poco con la inflata, pero muchos pues ahorita ya están volviendo al combo de la Berserker. Yo te diría, empieza ya a cambiarte a la Berserker. Sácale el despertar, empezar a mejorar la Berserker otra vez, porque no hay que desaprovechar el bufo que le dieron, así que aprovecha eso. Tony, ¿puedes ver las habilidades de la hormiga Minor de Guardián? Y das tu opinión, por favor. ¿Cuál es esa hormiga, crack? O sea, si me dijeras ¿cuál es esa hormiguita? La Minor. La Minor. ¿Será la misma ecomorfismo? Meranópolis, la armadura brillante. La Sabache. ¿Cuál de esas será, crack? A ver qué dice el John Nelk. Dice, lo más duro de este juego es que veo mucho que se trata más de dinero que de suerte. No, a la final es de suerte, crack. O sea, si eres free to play, confías totalmente en la suerte. Pay to wins, aunque no creas también, o sea, dependen de la suerte. Pero ellos como gastan, fuerzan a que su suerte vaya más a favor de ellos, ¿no? Tienes más chance de que salgan cosas chéveres. Dice, fue lo que quise decir. Dice que limitaron 1.5 de daño a la marmota, pero es estrategia de la alianza. Pero no creo que influya. Claro, en emparejamiento no influye, pero lo que dice JC es muy cierto. Para tomar estrategia, o sea, más que todo es estrategia.
como para disimular de que tu alianza no es tan fuerte. Y a la hora de la hora, miren, cambiando el orden de las hormigas ya me fue bien. 17 habilidades, gente, miren esto. 17, 12 y 14. Aquí la chinchilla mejoró la activación. Es lo que quería. No me iban a activar mucho. Veamos, con suerte si podemos llegar por lo menos al 1.1. El buen Pincho, bienvenido, crack. El buen Carl, muchas gracias por estar acá. Tony, ¿cuándo llega la hoja a mitad de precio? La hoja, uy, eso sería tal vez... Lo veo para enero, febrero, para marzo más o menos te diría. No, un poquito menos también sería. Puede ser para febrero más o menos. Más o menos se diría. Ah, no. Tú dices la hoja... ¿Cuándo llega la hoja a mitad de precio? O sea, la mantis hoja seca. Uy, eso sí va a tardar, crack. Esa sí va a tardar un poquito. Sí, te diría para marzo puede ser. Para marzo puede ser. Hasta todo depende de Bunny que sacan primero el insecto. Bueno, no sé cómo voy a empezar la nueva generación de insectos que se vayan a inventar ahora los desarrolladores. Pero todo va a depender de Bunny que saquen primero el insecto nuevo de arqueras. Y a partir de ahí esperar al próximo evento donde ya ofrecerían la hoja seca a mitad de precio. Decirte qué evento es, pero aproximadamente el mes es que... febrero, marzo, enero, febrero, sí, enero, marzo, ya sacan el nuevo de arqueras. Posiblemente ya sacarían el nuevo de arqueras si es que seguirían manteniendo la sinergia y lo de arqueras. Mantendrían ahí, sacarían el nuevo insecto y a partir de ahí contar unos días más hasta que añaden otro evento donde ofrezcan la hoja seca a mitad de precio, crack. Dice, he hecho varios experimentos, muerte con diferentes condiciones y lo que me parece extraño es que en verdad muerte activa más con inflata. Pero lo raro es que inflata activa a veces pero sin daño. Lo clásico, ¿no? Y sí, lo raro es que la Berserk... Uy, llegué al 1.1, gente. Hoy rompí mi récord. Mi máximo récord ha sido casi llegar al 1.8. Llegaba al 1.080, gente, así que este es mi mejor daño. Con fe, gente, sí llegamos al 1.2. Sí llegamos al 1.2, gente. Con fe. Esta es la marmota. Esta es la marmota correcta, gente. Esta es la marmota. Llegué al 1.13 ya. 17, 12, 16, gente. Miren esto. Mira las chinches, no decepcionan. 16 con 17 acá. God. Necesito solo que Coraza me active bien. Si chinches, Cristal... y la coraza se anima, por lo menos la coraza a activarme unas 15 o 16 habilidades, gente, llegamos. Llegamos al 1.2, pero usualmente la coraza no me suele activar tanto, gente. No me suele activar tanto. Hay un pay to win de mi alianza recién pudo conseguir la Bombi. Me dio gracias a eso. Dale. Es que miren, ya consigues Bombi, mejoras mucho en el PvE también. A veces necesitas mucho del tema de las hormiguitas. Tony, ese es un truco con la Berserker, te la bufean con el despertar y después se la vuelven y la tiran a nerfear. Y al final después la gente quiere solo la bomba hasta que salga otra nueva. Ahí ya sabes cómo es el juego, ¿vale? Por lo menos trata de acoplarte y mejorar las hormigas. Bueno, ya mejoraste muerte, ahora esperar a otra vez mejorar Berserker y después de un tiempo ya vas con la bomba y así. Si no quieres, pues tal vez sufrir un poco en el tema del daño. Y ahí más bien espérate a mejorar la Bombi, que sería la opción, pero esperar hasta que salga copias es un poco complicado. Es complicadito. Por acá dice, ya van 5 meses. ¿Serán 5 meses? No creo que vaya todavía de Bunny 5 meses, porque se supone que cada 6 meses es lo que añaden desde que sacan un nuevo insecto hasta que... Bueno, desde que sacaron el anterior insecto hasta que añaden el nuevo, ¿no? Lo que yo sí calculo es que el de Guardianas ya estaría llegando para finales de este mes o enero. El de Guardianas ajusta a los 6 meses. Se supone que el de Arqueras todavía le faltaría un poco más. Tony, ¿cuál es mejor ayudante para insecto? Para PvE, entre Mantis, Boxeadoras y Sindela. Para PvE, Boxeadora sin duda es mucho mejor que Sindela. La Boxeadora, si la llevas con formación full arquera, supera a la Sindela. Es que no hay punto de comparación por la habilidad que te proporciona la Boxeadora. Sindela solo mejora la probabilidad de activación de las hormigas, nada más. Tony, ¿qué hormiga es más fuerte? ¿La hormiga de la muerte o saltaría? La muerte, sin duda, crack. La muerte. No hay comparación. Dice, Coraza activa mucho más y mejor en línea delantera.
Créeme que en línea media pon cristal y atrás las chinches. Llegarás a 1.3, así confía en mí. No te diría eso porque yo ya lo he probado antes. Pero mira, voy a probar unos 3 ataques porque sí tengo. Y lo vamos a probar. Ahí dejo cristal. Lo que pasa es que en transportadoras te diría que tu consejo, Link, es que en arqueras va muy bien eso que tú dices. No sé, en arqueras usualmente la coraza dorada suele activar más. ¿Vale? Suele activar más, te diría. Aquí voy a dejar este cambio y vamos a ir. Voy a probar unos cuantos ataques porque sí me quedan 10 todavía. Pero por lo menos ya llega 1.1 que era lo que quería. Claro que sí, la Bombi es muy buena, gente. Te escribí en Discord hace días, pero no me contestaste. Perdona, crack, mándame otro mensaje. Es que usualmente con el tema, como les dije, no ando muy bien de salud. Perdí un familiar. Entonces no ando muy bien de la cabeza. Ahora ya me estoy recomportando un poquito ahí con el tema de la vida diaria que he tenido. Así que disculpen, gente, si es que no he estado. Pero mándenme otro mensaje, los que han estado ahí esperando, ¿vale? Dice, me va a tocar, dice, porque en unos jugadores que eran... claro, te entiendo ahí. Es así el juego, te diría. Hay que acoplarse. Por lo menos ya te haces al dolor. No, Tony, mi coraza no activa más de 12. Alonso, la mía 12, 13 se queda ahí. No activa más. Les diré, en arqueras va bien la coraza dorada. No sé. Tal vez sería de subirle más estrellas, puede ser. Puede ser que por las estrellas también una hormiguita, aunque en el tema de la coraza dorada, subir las estrellas no mejora su probabilidad de activación, pero sí mejora su daño. Mira, aquí puedes ver esto. 11, 11, 12. No me fue muy bien este ataque. Voy a probar unos cuantos más. Yo, aunque la coraza ponga en primera línea, gente, no me va muy bien. ¿Será que en transportadoras no es la mejor? Tony, dame tu opinión. En la hormiga minor, que es del nuevo evento. Quiero tu opinión para no perder el tiempo. Soy full guardián, por favor. Es que John Nell, mira. Las nuevas hormigas del nuevo evento son mucho más rotas, crack, que las anteriores. Ya de por sí te lo voy adelantando, ¿vale? Ah, vale, te refería. Con razón no encontraba esa hormiga. Te lo voy resumiendo así de fácil. Las nuevas hormigas del nuevo evento son mucho mejores que las anteriores. No solo porque sean nuevas, sino porque en estadísticas superan a las anteriores. Te van a dar más ataque, defensa. Y si es una hormiga que da vida, te va a dar más vida que las anteriores. Las habilidades tienen un poquito más de probabilidad de activación. Tienen efectos un poquito más potenciados. Y van con otro meta que se va en un futuro. Así que, crack, todo va a depender de que te salga más bien la hormiga que tú desees. Porque mira, yo te puedo decir, claro, está muy chévere y todo eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es que no te sale, es complicado decirte, bueno, úsala, ¿no? Entonces es como que adelantarte y decir, bueno, yo la voy a conseguir. Pero de ahí, si tú eres jugador full guardián, crack, adelante. Sin duda, si la logras sacar, es de las mejores que hay, te diría. Obviamente ya sabes que las dos hormiguitas de nuevo evento son apoyo y melee. ¿Vale? Entonces... Ah, no, es melee y re rango. ¿Vale? La que tú dices, la mirror, debe ser esta, ¿verdad? A ver, déjame ver. Aquí, pero visualización. Si es la de rango. Ah, hablas de esta. Crack, esta es mejor que la... Ay, perdona. Yo pensé que hablabas de la melee. Esta, crack, es mucho mejor que armadura brillante. Ya te lo voy diciendo desde ese punto. Es mejor que armadura brillante. Y va igualando a esta hormiguita de acá. De las Pay to Win de guardianas. Es igual a casi a esta de acá. ¿Vale? Tiene la misma defensa. Tiene el mismo daño. Esta es como una hormiga de daño. Tiene mucho más daño que la armadura brillante. Y la nueva que viene tiene las mismas estadísticas extra. Es mucho mejor, sin duda, crack. Prueba acechadora. Podría probar, gente. Sí, podría probar en vez de la coraza dorada. A ver si me potencia mucho más a mi cristal. Dice, no te preocupes. Yo fui imprudente. Perdona cuando tengas mejor, dice. Dale, crack. Más bien, ya estoy mucho mejor. Por eso me envías otro mensaje. Y más bien yo pido disculpas. Porque a veces uno no está bien. Aquí llegué 1.15, gente, les diría. Mira, si te das cuenta la coraza dorada. Aunque lo ponga en primera línea, mira, 8, 10, o sea, a mí no me suele funcionar, gente. Sí, les voy hablando. Verán, lo que pasa es que si quito la coraza dorada, voy a perder el bufo que da
por el tema de más daño a la marmota, porque ya saben que coraza dorada te potencia mucho eso en el equipo. Lo que voy a hacer es poner la acechadora en los últimos ataques, gente, confiando en que me va a bonificar a tope. Me va a bonificar a tope, gente. A ver. Verán, podría poner las chinches y poner así. Poner así. Y dejar acechadora. O confiando en que la cristal active mucho, gente. Ya quité aquí la acechadora, ¿verdad? Sí, ya la quité. Podría probar eso, gente. Vamos ahí. Vamos a dejarla ahí. Vamos a hacer pruebitas. Hola, Tony. Si tengo hormiga corazón dorado o corazón dorada, arqueada delgada y saltarina, ¿cuál me conviene cambiar y por cuál? Cambia la coraza dorada. Ahora te serviría más para PvP. Para PvP no es muy buena, ¿vale? La arqueada sin duda úsala, y la saltarina también. No sé si tengas una diente gigante o bala, crack. Mucho mejor en vez de la coraza dorada. Dice Tony, al final azúcar no iba mejor. Lo que pasa es que, claro, azúcar va bien. Estaba tratando de subir su despertar, solo que ahora me estoy centrando en subir el despertar de la cristal, crack. ¿Vale? Estoy tratando de centrarme en subir la cristal. Y lo que podría hacer es cambiarle las 2 estrellas de la coraza dorada a la azúcar dorada. Ahora, tendría que subir la azúcar dorada a despertar dorado, crack. Porque en azul como que no estoy notando mucho. Estaba en esos planes, pero como ya sacaron los despertares de cristal y berserker y devoradora, pues se detuvo ese plan ahí. Hasta que no tenga la azúcar dorada en despertar dorado, no puede hacer una buena comparación, te diría. Déjame ver este daño. Pegué 849. 13, 15, 14. No activo tanto aquí. Aquí lo que depende mucho es que active mucho la cristal, gente. Dice, usa saltador. No, la saltarina es mala. Y yo sí la descarto, Link. La saltarina sí en este punto descartada. La saltarina es para hacer daño por sí sola y yo necesito algo que bufee. El meta, lo que tú vas a ir viendo aquí en adelante, es que necesitas hormigas que bonifiquen a otra, o bien que esa hormiga haga bastante daño y que también bonifique a otras, ¿vale? Coraza dorada cumple ese papel, bonifica a tu equipo entero y por sí sola hace bastante daño, pero se activa mucho. La saltarina es más centrada por sí sola a hacer mucho daño, pero es muy inconsistente, o sea, no suele activar mucho. En arquero, verán, tema de arqueras con transportadoras suele ser diferente las activaciones si usas diferentes hormigas también. Suele ser muy complicado armarse cierto tipo de formaciones. Sube coraza a 4 estrellas. No quiero hacerlo, gente, prefiero subir una armadura brillante. Ahorita estoy en el plan de subir mi armadura brillante a 5 estrellas. Prefiero subir esta para armarme una formación full guardiana. Ya saben que yo no soy mucho de PvE. Más bien ahorita confío en la suerte. 790, gente. A ver, déjame ver. 13, 13, 11. No hay buena activación aquí, gente. No hay buena activación. Es que si mi cristal no activa bien, no va a ir bien. Y dice, la cristal tiene velocidad de combate. No ataca antes que la acechadora. Le da ese buff. Verán, Yalnis, muy buenas analogía, ¿vale? Muy buenas analogía. Lo que pasa es que en tema del PvP no entra el juego el orden, podríamos decir. Es que la marmota no es como decir una ronda tú atacas y la otra no. Verás, si analizamos los reportes, los ves por acá. Si ves que aquí no dice un resumen de 8 rondas en total, por ejemplo. Solo te dice total 2 rondas de batalla. Prácticamente, bueno, y eso es porque el NPC entra en batalla. Si tú fueras solito, es un solo ataque, ¿vale? Como no hay rondas, pues... O sea, prácticamente es como decirte... quién ataca primero o no, pues no influye tanto. No influye tanto, crack. Déjame ver por acá. Aquí pegué 932, ¿vale? 13, 17, aquí activó 17 y 16 la cristal. Lo que necesito, gente, es esto, ¿vale? Necesito esto, que la cristal se bonifique aquí a tope. Verán, lo que voy a hacer es, voy a cancelar esto. Me da chance
me da curiosidad de que si Cristal puede activar mucho más y que bonifica las chinches. A ver si Chinches se lanza una buena activación y pego bastante. Vale, puede ser, puede ser. A los 700 huevos dorados, Jesus, qué god. Muy buena esa ahorro. Dice, voy llegando, ¿cuál es tu récord? Mi récord lo superé hoy, gente, ya llegó 1.1, gente. 1.1 G. Con esta formación prácticamente. Es que aquí activaron muy bien las chinches con la cristal, gente. Si logras activar así y que la hormiga corazadora active bien, god. Dice, Coraz es la definición de nerfeo oculto de los dev, que no avisan. En mi caso no me ha servido desde hace mucho, ya les diría. En arquero sí he visto que a algunos sí les funciona muy bien. Tony, ¿qué tan bueno es el nuevo meteorito? Es muy bueno. Utilícenlo de principal sin duda. Uy. Y todavía no ataca, pensé que ya había atacado. Dice, si tengo casi todas las hormigas menos Pay to Win, ¿cuál sería buena formación de arqueras? Ahorita, bueno, no sé en qué temporalidad vayas, crack, pero ahorita a la mejor, si eres full arquero, Dolly, Longi, Berserker es la mejor que hay ahorita. Dice, las rondas salen arriba cuando deslizas el reporte. A ver, déjame ver. Ah, sí, dice 8 rondas en total, perdóname, sí, se me la había pasado, sí, aquí aparece. Sí, tienes razón, sí, tienes razón. Pero si te diste cuenta aquí, este reporte, a la final sí bonificó la cristal. Solo que dependes mucho de la activación. Miren, aquí pegué 755. Y como Chinches no suele activar tanto, pues no va muy bien, ¿no? Miren, es lo que pasa. Si quitas la coraza dorada, pierde mucho el bufo del daño que puede hacer la cristal y las chinches. Por eso es muy bueno utilizar la coraza. Bueno, acechadora yo la descartaría, gente. Más bien esperando que active muy bien desde este punto así. Verán aquí cómo mejora un poquito más. No, la Dolly no sirve para marmota. Tony, ¿crees que full arquero es más fuerte que un full transportador? Claro que sí. Claro que sí, crack. Es que el juego está hecho para eso. Los que son arqueros contraan a los transportadores. Los transportadores contraan a las guardianas y las guardianas a las arqueras. Y se forma ahí ese triángulo que es lo que hace que un tema de jugador no sea tan fuerte que otro y se desbalancee tanto. Si no, imagínate si una formación tipo X y las arqueras sean las mejores del juego, pues todos serían arqueros y no tendría chiste jugar con otras unidades. Entonces el juego lo que hace es balancear de esa manera el juego para que haya cierto tipo de formaciones donde apliques eso más que todo. Donde apliques esa debilidad de formaciones. Entonces te favorece en esa parte. Sí, tienes razón, Yalnis. Creo que sí tienes razón, Yalnis. Solo que acá, crack, como ya ves, la acechadora depende mucho de que una hormiga active más. Entonces la descartaría. Yo estaba en el plan, como ya saben, del azúcar dorada, pero como salió el despertar de la cristal, gente, me detuve ahí. Me hace falta todavía 2. Imagínate, yo como andaba con los planes de la azúcar dorada, yo tenía algunas caracolas de torre aguardadas para sacarme otros despertares y salían algo chéveres. Pero como ya me gasté aquí, gente, 2, aquí yo hubiera sacado esas 2 copias para tener el despertar de la cristal en el siguiente... En el promover del siguiente nivel, ¿no? Ya la tendría en morado, gente. Pero como ya le saqué al azúcar dorada, pues ni modo. Vamos a seguir agrupando. Ya los 2 últimos ataques, gente. Por acá, mira, mejora 903. 13, 6, 14. Bueno, es que mira esta acorazadora. 6 habilidades. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. ¿Cómo va esa marmota? Rompí mi récord, crack. Por lo menos ya superé el 1.1. El siguiente objetivo sería llegar al 1.2. Necesito que la coraza dorada me active bien, gente. Nada más, es lo que espero. Bien, subo, verán. Si es que quiero mejorar, sí o sí debo subir la azúcar. La coraza dorada sin duda debo llevarla por lo menos a 5 estrellas. Para que haga más daño su segunda. Bueno, la segunda ya hace más daño ahorita. Su quinta por lo menos debe hacer mucho más.
Cuando ya la subes a 5 estrellas. Su quinta habilidad, depende mucho de eso ahorita. Y que active un poquito más. Pero miren, a veces me decepciona, digo, no sé si subirla solo por el PvP y sacrifico mejorar otra hormiga a tope también. En el evento en el que regalan la mantis y el escorpión cuando termine se reinicia 0, se acaba, ¿sabes algo de eso? Es importante saber. Si hablas de esto, si hablas de esta recompensa, obviamente pues gastas los 1500 y ya los gastaste, crack. A partir de ahí ya no ganas más puntos. En el siguiente evento te aparece otro, que es la etapa 2, donde conseguirías otros insectos, crack. Y aquí repites el mismo proceso, hasta 1500 puntos nuevamente. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. ¿Qué es mejor, mantis boxeadora o la Cicindela Urulenta? Depende mucho de qué tipo de soldado lleves. Cicindela Urulenta, recomendable, solo jugadores mixtos, ¿vale? Cicindela Urulenta, solo jugadores mixtos. La boxeadora es para full arqueros. 3 líneas arqueras. Cicindela, primera línea guardiana, 2 arqueras, ¿vale? Desde ese punto. Boxeadora es mucho mejor que Cicindela en PvP. Si utilizas full arqueros. Es mucho mejor. Para PvP en full arqueros, mucho mejor. Cicindela pierde el bufo porque no tiene velocidad de combate en sus talentos. Entonces en PvP te van a estar ganando por esa velocidad que otros te tienen mucho más alta, ¿no? Otro punto importante. Cicindela la mejor para formaciones mixtas. Mixtas no dependen tanto de la velocidad de combate gracias a la guardiana que llevas en primera línea. El punto fuerte de Cicindela es que en el evento de Pangolín en los 3 días te va a favorecer muchísimo porque es universal. En cambio con boxeadora solo en el propio día de arqueras harías muchísimo daño. Entonces ahí son 2 puntos que tomarías en cuenta. Dice, ¿te has dado cuenta que las de apoyo todas, aunque activen algo considerable, hacen 0 daño de habilidad? Enterradora, Inflata, Acacia, entre otras. Lo he notado, no siempre, pero sí seguido. No sé, te diría yo utilizo la enterradora, ¿no? Usualmente. Y es cierto, el daño de habilidad se ha reducido bastante. Pero me suele pasar cuando... Déjame por acá. Mira, es cierto, mira. En estos ataques que he hecho, tienes mucha razón, Lil. No lo había notado. Bueno, aquí activé 7 y hizo buenos ataques de habilidad. Déjame ver acá donde yo perdí. En un ataque. 2. Es cierto, hay veces donde hace 0 daño de habilidad, aunque activa habilidades, ¿no? Es cierto. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, una muy buena curiosidad les diría. Por parte del buen Lil. 873. 15. 8. No me activó mucho las chinches. Es que también depende un poquito de esa hormiguita. Dice, la Castaneus es de apoyo y mata bien. Es que tema de guardianas. No, diría que en guardianas no matas mucho. Las guardianas no están hechas para hacer mucho daño. Más bien para aguantar, sí. Verás, lo que pasa es que, miren, déjame ver si tengo un reporte. Las guardianas no matan mucho. Déjame ver si un guardián por ahí me lo encuentro con... Ah, no, este no es. Hijo, es difícil encontrar ahorita un jugador guardián para mostrarles. Déjame ver por acá. Difícil buscar. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, crack. ¿Podrías mandar un abrazo a la Alianza Tra? Un saludito y un abracito a la Alianza Tra del servidor 100, me imagino que es. Red Ant, déjame ver. Uy, es que usualmente sí me suelen haber atacado unos guardianes, gente. Aquí hay uno, pero no tiene la Castaneus. Voy a buscar en los que he perdido, gente. No. Déjenme ver. Mira, este jugador ya tiene la Berserker en despertar. Hijo, ya se me pasó, gente. Este jugador tiene la Berserker en despertar. Y en dorado, gente. Mira eso. Se ha ahorrado muchas caracolas ya. Ay, mira lo que ataca.
Es que no hay una de castaneos. Pero bueno, veamos un guardián ahí. Mira, por ejemplo este. Si vemos el tema de kills, yo con mi mejor hormiga, 13.000 más o menos. Bueno, es que este jugador tenía mejores estadísticas que mí. Mira, 1400, casi 700 de vida. Entonces me destroza a mí. Si no le encontré un poquito más de daño, no le suelo ganar. Pero mira, aquí 13 y 15. Y si vas aquí en tema las guardianas, aquí hace 19. Aquí hizo solo 9000. Aquí 12.000, ¿no? Es cierto que la castaneos, por ejemplo, hace más o menos que el daño de la armadura brillante. Estaría en 20k más o menos de daño, ¿no? Las transportadoras cuando tienen un poquito de ventaja, por ejemplo contra este jugador que es arquero, ya hace un poquito más daño. Por lo menos ya llega a los 38, mira. 38, 40 más o menos. Pero las arqueras crack, ellas superan fácil los 50k de muertes. Eso es porque las guardianas no están hechas para hacer muchísimo daño también, ¿no? Pero se hacen su daño considerable. Bueno, ya llega a mi límite. Deja ver cuánto hice el daño acá. 934. Bueno, me voy feliz, por lo menos rompí mi récord esta vez. Rompí mi récord por lo menos, gente. Rompí mi récord. Me quedo en el top 2. Espero que no me vayan a bajar. El buen Nemesis sí me supera, gente, porque él es arquero. F porque los arqueros, gente, tienen mejor buff. Veamos si me mantengo aquí. Si no, ni modo, gentito. Usualmente he quedado en el tema del top de marmota. Top 5, top 6 usualmente llego en este servidor. Porque hay unos jugadores que tienen a veces suerte y te superan en esa parte, ¿vale? A ver, ahora sí. Vamos a ir a la cuenta de Wagnaret, gente. Esta cuenta sí es un poquito más chetita, ¿vale? Esta es más chetita porque es pay to win. Así que aquí sí vamos a tope. Con la cuenta de Wagnaret. Listo. Ok. Y no. Ahí estamos, gente. Ahí estamos, gente. Esta no es. Es esta de aquí. Listo, gente. Ahí vamos. Perfecto, ya está abriendo. Listo. Esta cuenta hay que cambiar la invasora. Vamos a activar bonificaciones de ataque. De defensa. Y vamos por acá a abrir algunitas de estas, gente. Vamos ahí, vamos ahí. Tony, ¿cómo ves la experiencia en las estrellas? Siempre ha sido muy cara de subir. Bueno, ya sabes, primera estrella, segunda estrella no es tanto. Llegas tercera, cuarta no es tanto. A partir de la quinta ya empieza a subir un poco más. Sexta, séptima, octava, gente, ya es demasiado caro. Eso sí. Listo. Por acá. Ahí el apoyo se ve muy bien. Dice, se van muy ineficientes. Dice, 0 daño hacen 1 de cada 3 peleas. Por decir algo he visto. Entiendo, Lil. Lin, eso es muy curioso, te diría. Cierto, no siempre están haciendo mucho daño de habilidad, parece ser. Tienes mucha razón. Eso es una curiosidad importante que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver acá. Más que todo por el PvP. Dice, es que es tonto, pero ¿cómo funcionan las estrellas de las reformas? Hablan de la cooperación, ¿vale? Verán, en el tema de la cooperación o de las reformas, son como pasivas de cooperación que vas desbloqueando poco a poco, ¿vale? Al inicio tienes que subir la primera cooperación de un tipo de soldado a 5 estrellas. Lo que te va a decir es que para seguir mejorando las estrellas, la primera cooperación, cada cooperación, gente, el límite es 5 estrellas cada uno, ¿vale? Si en la primera cooperación ya llegas a 5 estrellas, ya no te permite seguir mejorando de este tipo de clase hasta que las otras dos no estén a 5 estrellas, ¿vale? Por ejemplo, esta ya tengo para subir otra más, ¿vale? Mientras estas dos no estén en 5 estrellas, esta no te va a permitir subir a 5, ¿vale? Por ejemplo, esta cuenta está atorada en las 10 porque, como ven en la condición de abajo, te pide que tengas 3 de 3, pero que en los 3 tipos de soldados estén a 10 estrellas. O quiere decir que cooperación 1 y cooperación 2 las tengas a 5 estrellas cada uno, ¿vale? En resumen, 10 estrellas en las dos total.
Entonces, la clase de guardianas ya está en 10 estrellas. La de transportadoras está en 10, pero la de arqueras está en 9 todavía. Entonces necesito subirla a 10 para que la de transportadoras, como esta cuenta es main transportadoras, empiece a subir más a 11, 12, 13, en 14. Y en 15 me voy a atorar nuevamente, porque me va a pedir que las otras estén en 15. Y así, por esto es muy caro subir. Si tú vas a ver las cuentas muy pay to win del juego, prácticamente esas cuentas, gente, tienen cooperación de estas nivel 40, 45, así. Es una locura, ¿no? Así que para que lo vayan tomando en cuenta, ¿ok? Listo, ya abrí todas. Parece ser que no tengo nada más que mejorar, así que lo dejamos por ahí. Vamos y activamos bonificaciones de ataque, defensa. El tema del insecto, gente, lo tengo modo PvP, no lo he cambiado. Ya en estos días, bueno, prácticamente en unas horitas nada más me voy a conectar al juego y ya cambio los talentos de mis insectos. Los voy a volver a PvP. Lo he dejado PvP por el momento, ya que he tratado de gastar otras cositas más en la cuenta para que se vuelva un poquito más cheta. Entonces, ahí vamos bien. Más que todo por los diamantes, gente. Vamos por acá. Y listo, gente. Ahí estamos. ¿Vale? Vamos a poner las... Bueno, cristal dorado siempre utilizo ahí. Y dejar esta así, gente. Vamos a utilizar esta formación en esta ocasión. Y vamos, gente. Tenemos que buscar la marmota que nos dé la suerte. Aunque aquí al lado está bien. Esta marmota creo que me va a dar la suerte, gente. Vamos de ahí, vamos de ahí. Para no movernos. Vamos a activar la frambuesa. En esta cuenta debemos superar este daño, gente. En esta cuenta hemos pegado 1.5, fue el daño máximo la otra vez. Es que mira, cristal dorado 20 habilidades. Es una locura que haga eso, gente. De ahí esperar esta activación también. Tenemos que esperar esa activación también. Dice, tengo la avispa para Pango. Solo me gustaría saber cuál sería mejor para PvP. Tú eres el que me preguntó, Jonathan, aquí arriba. Tony. Ah, entiendo. Pero ¿qué tipo de soldado eres, Jonathan? ¿Eres full guardián, full arquero, full transportador? ¿Qué tipo de soldado llevas, crack? Más o menos para ver ahí qué podemos hacer ahí. Bueno, vale la redundancia, que podemos ir a top viviendo ahí. Por ejemplo, miren, en la cuenta del buen Naret, yo la cristal ya la tengo en la mejora. En la mejora de... Déjenme ver. ¿Por qué se me salió acá del YouTube? Listo, listo. Ya estamos, gente. Le había dado clic en donde no debía. Listo, listo. Bien. Ahí les iba a mostrar de mi cristal. Miren esa. Cristal ya está en moradito. Ya que en esta cuenta pues no he invertido caracolas de torre en otros despertares. En mi cuenta principal estaba haciendo esa prueba. Pegué 1.4 de una, gente. Oh, 15, 13, 11. Vale. Bien está, bien está. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Dice, saludos, Tony. Tarde, pero ya sabes que apoyando... Dale, te agradezco mucho ese apoyo, crack. Y sin duda, pues, se valora mucho ese apoyo. Dice, ya la tienes a nivel 20. Estas chinches. Las chinches, dices. Ah, ni he sacado el despertar de las chinches, gente. Bien que me dices. Bueno, no tengo lo suficiente para mejorar. Yo le quité todos los despertares, bueno, los niveles de las chinches, para pasársela a la cristal prácticamente. Muestra el top de marmota. Robot creo que no ha atacado todavía. Ah, no, ya ha atacado Robot. 6.2 ya pegó, vaya. Bien, bien, bien. Dice, soy de arquera, pero tengo más hormigas guardianas muy buenas. Ah, si eres arquero y quieres potenciarte mucho más, ya depende de qué quieras jugar tú, Jonathan. Yo, ya saben, si son arqueros, vayan mejor con boxeador. Mucho mejor para PvP y PvE. Solo que en el tema del pangolín, ahí es donde vas a carecer un poco. Porque los universales son mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, depende cómo juegues tú. Si prefieres más ser fuerte en PvP, adelante, mantis boxeadora. Digo mantis boxeadora, sí, claro, mantis boxeadora. Y si no, pues
te favorece más o te gusta más el PvE, adelante, sácate mejor Cicindela. Y en un futuro también te armas formación mixta. Que sería lo ideal en un futuro, pues es mucho mejor mixta contra full arqueros, gente, porque contra un poco el tema de la guardiana a la primera línea. Me quedé top 5 aquí con el 1.4, gente. Veamos. Bueno, aquí me suelen sacar mucho, les diría. Me suelen dejar en el top 10, ya que aquí hay gente que es full arquero y pega mucho. 11, 15, 9. Ah, vale, aquí mi cristal no me quiso activar mucho. Vale. Vamos a otro. Vamos a otro, gentita. Así va el top de kills, gentita. Todavía falta que ataque. Bueno, Chelsea 1.5, gente. Es que esta jugadora es arquera. Aquí el buen Popa, también full arquero. Ya llega al 1.5 casi. Miren aquí. Agamel. Yo voy debajo casi por ahí. Y eso que falta Admi. Los jugadores que son de bar, gente. Falta el buen Fuel. Hay algunos que toca que ataquen ahí, gentito. Sí, me va a quedar por ahí en el top 10 otra vez. Otra vez en el top 10, gentito. Ahí esperamos. En resumen, necesitas ciertas hormigas o las mejores del tipo de soldado que lleves para hacer el máximo daño a la marmota, gente. Y tener suerte, porque aunque tengas la mejor, necesitas esa suerte extra para que potencie un poquito la activación nada más. Si tus hormiguitas importantes de tu formación activan bien, un buen daño que haces. 1.4. Parece que quiere salir, gente, el 1.5. Ya quiere salir, pero necesito romper mi récord. Vamos a ver. Vamos a ver, gentita. Vamos a ver. Más de 10 jugadores fuertes en atacar faltan, imagínate eso. Así es, gente. Dice, yo pego 1.4 hoy, pero usé T9 por lo de superar el 1.5 que dijo. Ah, lo hicieron por eso. Entiendo. Está bien, cada alianza juega su estrategia. Prácticamente es pasar todo el tiempo de emparejamiento, claro que sí. Ya como el emparejamiento queda, bueno, para el tema del registro queda 3 días. Serían 7 días más hasta que termine el emparejamiento. Entonces te da chance a que el registro de hoy se quede para esas fechas y muchos pues en X razones se puedan engañar para que crean que una alianza es débil, ¿no? Por el ataque a la marmota. Porque muchos también valoran el tema de la fortaleza de alianzas. Por quién pega más, ¿no? El jugador más fuerte de cada alianza. Y eso es muy cierto. El jugador más fuerte de cada alianza pone el límite de emparejamiento también, ¿vale? Qué tan fuerte o contra qué alianzas te van a emparejar. Luego seguiría el periodo de selección. Pero a partir del emparejamiento, una vez pase ese tiempo, ya sabes contra quién alianzas se tocan. Y ahí es donde se empiezan a investigar entre ellas. ¿Qué jugador es el más fuerte? Las estrategias. Porque como es un nuevo evento, gente, todavía vamos a ir ahí a experimentar nada más. Al inicio sin duda nos vamos a equivocar si traen nuevas cositas o nuevas mecánicas, sin duda. 12, 13, 10. Vale, no me activaron tanto. Vamos a ver. Es que necesito que mis chinches, ¿vieron? Bueno, no, en esta cuenta no utilizo chinches. En esta cuenta, como vieron, la cristal activó demasiado, 20 habilidades. Necesito algo que compense como ello. 20 habilidades en este reporte. Gente. 20 habilidades, miren esa locura. Aunque aquí tampoco esta hormiga activó tanto, se podría compensar un poco. Bueno, podrías probarlo. En esta cuenta también hace falta que salga una copia más de Rimosus, gente. Así también potenciamos un poco más ese daño. Es que todo suerte, gente, es así. Vamos ahí. Dale, Adrián, te agradezco mucho ese apoyo. Y bueno, más bien es un gusto tenerte aquí también. Vamos ahí. Y bien, que ataque. Ok. Vamos a chequear. 1.5. Casi rompo el récord. Bueno, ni cerca, gente, pero casi por igualar el máximo daño que tuve anteriormente. 16, miren, 515 y 11. Miren, aquí esta hormiga no activó tanto. Solo 11 habilidades. Ya. Hubiera sido un poquito más, gente, God.
God, 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 God. Pero bueno. Lo que hay, gente. Con esto ya me posicioné en el 1.5. Quedando en el top 3 ahora. Miren este DDC. Pasando a Chelsea también. Miren eso. A Popa. God, God, God. Bien, bien. Con suerte, gente, llegamos al 1.6. Ya hace mucho. Deberíamos de haber llegado hace tiempo. Pero usualmente la suerte no está de nuestro lado siempre. Vamos, sí se puede, el 1.6. Sí se puede, sí se puede. Solo necesitamos buena activación nada más. Solo necesitamos muy buena activación. Y es transportadora, mira. Con esta formación pega durísimo. Esta es la jugadora que pegó. Que pegó ahorita el 1.8. Ay, tuvo suerte y utilizó las chinches. Mira eso. Ya les voy a cambiar la formación. Alineación de las formaciones, gente. Vamos a ver. Si llegaste a los 1.2, Tony. No, me quedé, crack. Llegué al 1.1, pero rompí mi récord por lo menos. 15, 10, 12. Verán, lo que voy a hacer es... Ahí voy a mantenerme. Con esto yo rompí la otra vez bueno, hice el máximo récord. Podíamos confiar en esa activación. Perdóname, C137, perdóname. Pero no vi algún mensaje que me hayas enviado, crack. Dice algo que nunca entendí es que mi muerte cuando tenía 3 rojas no activaba nada en Marmota. Y le quité las estrellas y sin estrella activa 15. Y hace... bueno, te entiendo, ¿no? En muerte, estrellas mejoran la probabilidad de activación en muerte. Eso sí es cierto. Puede ser que hayas tenido mala suerte, Link. Muchas de las veces suele ser así el juego. Muchas de las veces es así el juego, crack. Coraza, ¿hasta qué despertar? Coraza tiene que subir a despertar dorado, sin duda. Pero solo utilizarían como hormiguita para PvP, ¿vale? No se vayan a olvidar eso, porque todo eso es importante. Al inicio del juego te ayuda, ya que es la hormiga que te regala el juego y la puedes subir. Hasta cierto punto lo utilizarías para enfrentar a otros jugadores, pero ya después ya tendrías que cambiarte. Todo va a depender de la suerte que tengan al inicio, ¿no? Aquí pegué 1.4, 15, 10, 14. Vale, necesito que la cristal active. Esas 20, gente, necesitamos. Y aquí la hormiga fluorescente por lo menos que se potencia a tope. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, gente. Y de nivel, tienes que tener a 2 estrellas. Lo recomendable es tener las 2 estrellas, crack. O sea, todas sus habilidades a nivel 10. Y empezar a subir su primera estrella y su segunda. En 2 estrellas. Esa muerte es muy inestable. Confirmado. Igual que las chinches, las dos suelen ser inestables. Igual que Mirme con morfismo también son inestables. Esas hormiguitas en su momento eran las mejores, gente. Muchos recordarán el tema de formaciones al inicio del juego, las mejores que habían, ¿no? Conforme pasó el juego, añadieron eventos de temporada, salen mejores. Consecutivamente otro evento de temporada salen mejores que las anteriores y así sucesivamente. Es de esperar nada más la suerte, gente. Pero es lo que hay. Es lo que hay, gentita. Dice Tony, cuando puedas, ¿por qué no publicas en tu grupo de Discord fotos de los talentos de la araña PvP y PvP? Lo voy a hacer, ¿vale? Vean, tenía planeado el videíto. Bueno, esto no se los conté en videos porque, pues bueno, he tenido tantas cosas ahí en la cabeza que suelo olvidárselos. Miren, yo tenía, pues, en mi laptop todo lo que edito de videos y todo eso. Informaciones y ese tipo de cosas. Y los tengo en un disco duro ahí que suelo tenerlo como respaldo, ¿no? Y cosas que ponen mi computadora suelen llenarse. Los dejo ahí almacenados para que no ocupen tanto espacio, ¿no? Y lastimosamente, gente, un día pues el disco duro dejó de funcionar, gentita. Ahí tenía videos editados desde que yo empecé en el canal, gente. Videos muchísimo
muchísimo viejito, ya desde hace muchísimo tiempo que había subido al canal. Y los tenía ahí como de recuerdo, también miniaturas, algunas configuraciones, etc. Cosas del trabajo también, de la universidad también, gente. Y como el disco duro se quemó, pues no se pudo recuperar información lastimosamente. Ahí también tenía información de los talentos, todo eso, y tengo que volver a hacerlo todo desde cero, gente. Y es un poco complicado hacerlo. Pero voy a darme el chance de volver a hacerlo sin duda. Es que, gente, yo usualmente ese tipo de videos donde recomiendo las configuraciones y lo que voy a hacer, porque es algo nuevo que no lo he hecho en el canal. La explicación era mostrar la configuración que tenía y sin duda especificarles con ejemplos por qué añadirlo así, ya que te va a ayudar en tal caso, por qué no así, en tal caso, etc. Más que todo para prepararlos a los eventos que llegan, más que todo. Porque hay tipos de insectos que funcionan con cierto tipo de hormigas especiales. Eso no me he dado cuenta. Y conforme pasó el tiempo, gente, van a darse la ocasión y obviamente la oportunidad de que cierto tipo de formaciones son buenas contra otras, ¿vale? Así como formaciones mixtas, con el tipo de insecto funciona muy bien. Porque algunos pues te dan evasión, otros stackean defensa, otros te dan mucha curación, mucha reducción de daño, etc. Como las guardianas son las mejores del juego por el simple hecho de que tienen mucha defensa, habilidades de reducción de mucho daño. Ese tipo de habilidades, gente, pesan mucho en los enfrentamientos. Así que se nota mucho en el tema de guardianas, gente, va a tope en ese tipo de formaciones. 14, 11. Uy, la rimosa no me quiere activar tanto. Depende ahorita de esas rimosas que me active, gente. Entonces, sin duda tengo que volver a hacer ese videito. Pero Carl, si necesitas alguna información ahí por Discord me puedes preguntar. Y sin duda te lo puedo explicar. ¿Cómo estás, William? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Tony, con Acacia Dorada. Ok. Tony, con Acacia Dorada y Berserker logré el 1G. Buena, crack. Muy buena. Que coraza dorada en arqueras, como les digo, es buena. La Acacia potenció mucho tu Berserker. Me imagino que tu Berserker está con el despertar, ¿vale? Claro que sí, debe ser. Debe ser. Dice, es mi segunda isla. Tengo coraza, saltarina y diente. ¿Son buenas? Saltarina buena, diente también. Coraza no mucho para el PvP. Esperemos que en tu isla pues te salga una hormiga muy buena para las arqueras, crack. O no sé qué tipo de soldado lleves. Uy, gente, rompí el récord. Rompí el récord. Se confía, gente. Miren, se confía. Mi récord era 1.5 con 20 habilidades en la cristal. Llego acá 1.6. 16, 13, 16. Esto era lo que buscaba, gente. Ya dije, mi rimoso no me quería activar, pero esta vez me activó. 16, 16, 13. Bien ahí. Bien, rompiendo el récord, gente. Llegando al 1.6. O si no, bueno, todavía en 3. Jugador 1.8, gente. Bien, ahí estamos bien, gente. Ahí estamos bien, gentita. Super God ahí. Rompimos el récord. Hoy sí tuvimos suerte. Mi cuenta principal llegaba ahí 1.08. Llegué al 1.1, gente. Poco a poco vamos a llegar al 1.2. Todavía me hace falta un poco más. El buen Aret sí rompimos el récord. Y por mucho, gente. Y por mucho, bien ahí. Bien ahí. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy bueno. Si la fluorescente activaba más, hasta un poquito más de daño hacía. Por lo menos hasta el 1.7 puede ser. Pero bien. Hay cosas chéveres. Miren lo positivo de esto. Todo eso influye. Bueno, 9 ataques todavía me queda. Vamos a seguir dando ahí a tope. Vamos a reclamar estas recompensas, gente. Esta me olvidé de reclamar. Pero bien. Miren, lo de Navidad creo que solo van a poner este evento y ya. Aunque a veces este tipo de eventos son algo que da inicio a un evento pay to win también. Van a dar este emoji, gente, de Feliz Navidad. Algo es algo, por lo menos un emoji, gente. Por Navidad. ¿Cuándo será, gente, que aquí el juego regale por iniciar sesiones un cofre de selección de la hormiga que quieras, gente? Eso sería muy bueno. Que por lo menos una vez al año, gente.
quisiera de que añadieran un cofre de selección de que tú escoges la hormiga que tú desees. Sería muy bueno, gente. Ah, compartieron un reporte. Déjame ver. 14, 15, 13. Vaya, pero me parece que esta jugadora... Ah, es que tiene más daño que mí. Tiene 200, mira, más de 2.2k de daño. Y tiene 190 aquí con esta hormiga, 190 de daño de habilidad. Claro, es que contra mí, si yo comparo esas estadísticas... Mira, no llego a los 2.k de daño y ando en el 182 de daño de habilidad. Claro, por ese simple hecho, 187. Claro, me saca un poco más de daño, con razón hacía más daño. El nivel de insecto lo llevamos igual, pero me gana por daño, por daño en total. 1.5, God, 15, 10, 14. Bien esta gente. Pero te agradezco mucho, Pincho, por ese reporte. Tengo 550 huevos supremos. ¿Cuándo que sale una hormiga nueva? Llevo hormigas transportadoras. Una hormiga nueva, dices. Verás, cuando salen hormigas nuevas solo son ahora en eventos de temporada, crack. Esos huevos que tú vas ahorrando solo sirven en esta incubación, crack. En la incubación de temporada, cuando... Bueno, te recomiendo mucho ver el evento de la Isla Perdida, que es una guía para jugadores que van a ir por primera vez. Te recomiendo verla porque ahí explico el tema de la incubación de temporada. Es un tipo de incubación diferente a esta, crack, donde los huevos que tú pues tienes aquí no influyen para poder sacártelos. Una vez llega el primer evento, eso es cierto, ya aquí ya te los empiezan a dar y empiezan a añadirse estas hormigas también, ¿vale? Lo que pasa es que aquí es muy baja probabilidad de que te puedan salir este tipo de hormigas. Pero sigue ahorrando, sin duda, cuando ya llegue tu primer evento, ya añaden esas hormigas a esa incubación y te las sacarías sin duda. Pero es esperando a que pase el primer evento nada más. ¿Cuándo? No sabría decirte. Podrías notificarme cuántos... ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿O en qué evento de temporada va? Si es Isla Perdida o Barrenland. 11, a ver, aquí 14, 12, 13. Vaya. Ahorita como que mejoró un poco la... Están un poquito más estables en activación desde estos reportes. 1.6, 1.5. Aquí está el buen Pincho, gente. Miren el buen Pincho. Él es full arquero. Tiene la bombi. Y la muerte. Miren, es cierto, la muerte no está activando tanto. Miren eso. 7 habilidades nada más. Ok. Bueno, por lo menos en top 3. Con 1.6 ya me queda un ranking un poquito alto por lo menos. Es buena noticia esa. Vamos a ver. Llevo 8 meses jugando. Espero que salga una hormiga. Ah, ok. Entonces ya es... Por lo menos diríamos que ya vas por tu... A ver... 3 meses. Digamos que ya vas por tu segunda isla perdida. Eso quiere decir. Tiene que salirte la cristal dorado, crack. Este de aquí. Esta es la mejor de transportadoras. Yo soñando con sacar la última versión que para subir 8 estrellas. Y ya la quitaron de incubación normal. Solo queda JC, esa sí es mala noticia. Miren, es cierto. En la incubación quitaron a la Berserker. Esto también va a pasar en otros servidores, ¿vale? Para que vayan tomándolo en cuenta. Eso nerfea un poco la prueba. Ni cristal ya está, miren aquí. Ni cristal te la puedes sacar. Bueno, ni modo. Lo bueno, JC, es que cuando vas a los eventos de temporada, en el honor, cuando llegues a 50,000, te dan los fragmentos, por lo menos. Participar 4 eventos de temporada, sacarías 200 fragmentos para sacarte una hormiga de las que tú quieras. Y ahí está la Berserker. Con esa ya podrías llevarla a sus 8 estrellas. Ya podrías llevarla a sus 8 estrellas, crack. Vamos ahí. Ya estoy más estable. 1.5 me está activando. 17, 11, 15. Ahí hay gente. Si aquí la fluorescente activaba un poquito más, God. Si llegaba a esos 1.7. Llevo 3 años y todavía no me salen las chinches. Ay, crack.
mucho tiempo. Prácticamente es un jugador de nuestra temporalidad, prácticamente. Eso sí suele ser un poquito triste, les diría. Por eso es que miren, si aquí te decía el juego que te daba un cofre de selección de hormiga que tú quieras de cualquier evento, God, te la sacabas aquí. Bueno, sería algo incentivante, ¿no? Dice, nunca he entendido por qué muchos son necios en poner bombicina al frente, cuando la misma hormiga sugiere que va hasta atrás. Frente no hace daño aunque active, y aunque les digo, insisten. El link es un poco, no sé, en tema de atacar a la marmota. Poner hormigas de al inicio, aunque sean hormigas de tercera línea, no suele influir mucho. Yo antes también hacía mucho de poner cristal, que era la mejor DPS en última línea, pero últimamente me estaba funcionando de primera, por ejemplo. Aunque no sea una hormiga que esté de primera línea, de primera suele funcionar, te diría, crack. Y no es porque... solo porque la hormiga diga que es de rango 5 y que debe ir solo en última línea, debe ser así. Aunque no creas, de primera línea a veces suele funcionar. Suele funcionar. Es que todo depende de la activación, crack, es así. Es así, todo depende de la activación. Puede que en esa ocasión te active bien y es God. Y es God. ¿Qué te puedo decir? A veces depende mucho de la activación, no hay más. Aunque es curioso lo que tú dices también. Por lo menos, mira, en otras ocasiones a jugadores la coraza dorada les puede funcionar bien en primera. Como tú viste a mí, aunque yo ponga en primera, segunda o hasta tercera. En transportadoras yo siento que la coraza no es la mejor. Es un poquito ahí malita. En arqueras va bien. Puede que también, siendo transportador, utilizar hormigas que activen bastante en primera línea conviene mucho mejor, y en arqueras tal vez no. Pero yo conozco jugadores, por ejemplo en mi servidor, el jugador que es arquero y que pega mucho, pega bastante, es free to play prácticamente. Ese jugador en primera línea utiliza la bombi, verás. Utiliza la bombi en primera, de segundo utiliza coraza dorada y de tercera la hormiga de la muerte. Y pega bastante, teoría. Pero utiliza el insecto, la corona de llamas utiliza. Que tema de habilidad de apoyo es muy bueno. Él me ha dicho que cuando tiene buena activación, hace bastante daño. Pero también dependes de eso, ¿no? A la final este evento, gente, es netamente de la activación, como han visto. 8 meses sin chinches ni cristal. Bueno, todavía es tu segundo evento de Isla Perdida, así que no hay mucho de qué preocuparse, ¿vale? De chinches sí me preocupa un poco. A mí, mira, yo te hablo de mi experiencia. A mí chinches en el juego me salió después del año de juego. Hay que esperar un poquito, crack. Bueno, si eres paciente más que todo. Por acá dice el buen Raúl, tengo Gersi, Colorato y Remosos. ¿Está bien? Sí, lo mejor que hay, dice. He mejorado bastante en duelos y minas. Te diría Raúl es la mejor que hay, pero cuando lleguen las nuevas hormigas del nuevo evento, ya se cambiaría un poco el meta. Sí, lo digo, pero por el rango. Sino que su octava habilidad lo dice. El rango. Hablas del alcance efectivo, ¿no? Es que como te digo, el alcance efectivo como que no siempre influye, te diría. Dice, la bombi, entre más lejos, más daño hace. Lo dicen sus habilidades. Más lejos, dicen. Hablan sobre el alcance efectivo. A eso se refieren. ¿Cómo estás, Edmundo? Bienvenido. Dice, a mí nunca me salió la copia de la cristal dorado. Y esperé como 2 años. Te diría, crack. Comparto tu dolor. Bueno, por lo menos a mí mi cristal me salió al año. Desde que salió el evento de la Isla Perdida. Al año. Y casi 2 años de juego. Bueno, estamos hablando después de 2 años de que haya salido la Isla Perdida. Me empezó a salir más las copias. Y ahorita ya la tengo 8 estrellas. Fue bastante tiempo. Hice 1.2 Tony. Con coraza dorada, abeja esmeralda. Uy, ay, ay. Es que esa formación que llevas. ¡Qué god! Dice, yo ya no juego, Tony, pero me sigue gustando tus directos. Dale, te agradezco mucho ese apoyo y un saludito para ti. ¿Qué pasó con Reverenio, Tony? ¿Sigue en el juego? Sí, sigue jugando, solo que se retiró de YouTube ya. Se retiró de YouTube. Bueno, ya no me quiere activar más, gente. Usualmente siempre van a ver que en los ataques de la marmota llegas a tu daño muy tope, el daño más tocho que hayas tenido de los ataques, y ya no vuelves a superarlo.
Tal vez con mucha suerte tengas otro ataque que supere el anterior, el que hayas superado, ¿no? Pero de ahí ya no lo sueles ya, gente. Ya no lo sueles superar lastimosamente. Como han visto, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Lee la octava habilidad de la Bombi y verás. Ve reportes y notarás la diferencia de daño en diferentes posiciones. Y verás que al frente hace la mitad y lo demás atrás. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, Lin, yo entiendo la octava habilidad de la Bombi. No es que no la entienda. Yo sé que el alcance efectivo, la hormiguita llega al alcance efectivo 6, ¿vale? Y para que lo tomen en cuenta. No es que la hormiga va a llegar al alcance efectivo 7 o al alcance efectivo 8. Bueno, eso ustedes ya lo sabrán. Eso sí lo entiendo. Llega al alcance efectivo 6 y dependiendo de la posición en la que esté, obviamente hace más daño. Eso sí yo lo entiendo. Claro, claro, pueden tener razón. Pueden tener razón que sí o sí vaya a tener que estar ligada a la octava habilidad. Eso sí, te diría. Puede ser que sí tengan razón. Es que yo como no soy arquero, gente, yo no he experimentado la Bombi en formaciones. Pero sin duda debe de ser así, gentita. Y si utilizas un potenciador más, sin duda va a tope esa hormiguita. Claro que sí, claro que sí. Solo que en reportes, deja ver por acá. Por ejemplo, aquí el buen Pincho, deja ver, él tiene la Bombi. Solo que toda la Bombi mejor prefirió la Berserker. Diría que sí, porque Berserker ahorita con el despertar está toche también. 9, 8. Vale. Es que mira la inflata. Bien, esta es inflata. Solo que la hormiga de la muerte es muy inestable, gente. Depende mucho de esa activación. Miren, Berserker ahorita está muy meta, les diría. Berserker está muy meta. Yo tal vez ya empezaría a sacar la muerte en esta formación. Tal vez utilizar la Bombi. Lo que pasa, gente, es que Bombi God también, sí, es muy buena. La mejor de arqueras que hay, sin duda. Solo que necesitas un poquito más de copias también, como ya lo han visto. Y eso ustedes ya lo irán viendo. La Bombi va a tener nerfeos dentro de poco, ¿vale? Es lo que escuché por ahí de rumores. Van a nerfear un poco a la Bombi. Así que vayan preparándose. La Rimosus ya la nerfearon hace poco, gente. En tema de guardianas, como no hay una DPS, la única que es armadura brillante es la única que han sacado, gente. La armadura brillante, pues, está ahí a tope todavía. La devoradora de hojas con el despertar se potenció mucho. La Rimosus la nerfearon, ya no activa como antes. Hace buen daño, pero ya no activa como antes. Ahorita ya se viene nerfeo para la Bombi, gente. Así que vayan preparándose. Esto lo hacen ya que próximamente van a sacar otras hormiguitas pay to win. ¿Ok? Es lo que hay, gentita. Es lo que suele hacer el jueguito. Dice, él debería usar mejor muerte, berserker y bombicina. En ese orden. Y le iría mucho mejor, dile. Bueno, por acá puedes decirlo porque es el buen Pincho, crack. El buen Pincho estaba comentando por acá. Puedes escribir por ahí en el chat. Yo, crack, yo no suelo decir a los jugadores cómo distribuyan, bueno, cuando los veo ahí en reporte. Más bien yo les suelo decir a ver cómo les va en el tema de los daños. Porque a veces puede sorprender. Dice, ya no quiero la Bombi. Dice, por gusto les... Es que es complicado de que te salgan cierto tipo de hormigas, ¿no? Es así, gentita. Yo por eso ya no deseo tanto a Rimosus, gente. Ya porque yo sé, miren, desde que salió el evento de la selva, ya ha pasado aproximadamente unos 4 eventos de la selva, creo que ya ha pasado yo, gente. A ver, no 4. Sí, más o menos 4 a 5 eventos de la selva, gente. Eso quiere decir que yo en el evento de la selva ya voy a ajustar un año desde que voy jugándolo, casi un año. Si ajusto un año ya me empieza a salir la Rimosus. Usualmente a mí me pasa eso. Sale un evento nuevo, tengo que esperar prácticamente un año desde que pase el evento y ahí me empiezan a salir las copias de la hormiga que se necesita en tu cuento. A mí es lo que me pasó con las chinchas, luego con la cristal y ahorita me va a pasar con la Rimosus lo mismo. Por lo menos las nuevas hormigas van a ser de apoyo y melee. Quisiera la melee, la nueva de
de las nuevas que van a sacar de transportadoras, porque se ve muy buena por el tema de las combinaciones que se pueden hacer. Apenas conseguí 2 rojas en Bombi y la van a nerfear. Es lo que hay, gente. Bueno, es rumores, pero como ustedes ya saben, cuando ya en la comunidad se empieza a escuchar rumores de que ya quieren nerfear hormigas y así, suele hacerse realidad. Suele hacerse realidad, así que no se vayan a sorprender si por ahí ven que la Bombi tal vez ya no hace más daño que antes y así. Porque está rotísima la Bombi, gente. Eso sí. La Bombi está rotísima. La Rimosos muchos ya se han de haber dado cuenta siendo transportadores que ya no activa como antes. Tú antes utilizabas Remosus y prácticamente activaba God, gente. Ahora difícilmente vas a ver que la Rimosus active así. Muy difícilmente. Por lo menos 16, 17 habilidades. Muy difícilmente la vas a ver. Es ir un poquito más constante. En cambio, Bombi, gente. La Bombi sí la vas a activar arriba de 20 habilidades. Fácil. Siempre. Siempre, siempre, siempre. En la gran mayoría de reportes, por lo menos, en la gran mayoría de ataques que hagas a los eventos, la Bombi te activa alto. Pero ya irán viendo un poquito ahí el tema del nerf. A mí salió Berserker un año después, y justo en el momento que se aperturó la Selva Frondosa, me dieron las copias cuando ya está la Bombi. Es así, Cristian, el juego es así. Lo hacen tal vez para que pues te vayas acostumbrando ahí y tener formaciones para prepararte a los próximos eventos. Yo he notado siempre eso. Apenas conseguí las 3 copias de la Berserker. Lo bueno que la Bombi ya la tengo ya en 6 rojas. Muy bien, en 6 estrellas ya estrella roja. Ahora el problema es conseguir 3 copias. Imagínate cuánto tiempo va a pasar para las 3 copias. Gente, es que es lo que pasa. 12, 12, 14. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido, crack. Este es el último ataque que vamos a hacer. Por lo menos llegamos a hacer el 1.6. Con eso me voy feliz en esta cuenta. Es que el buen robot pegando 6.2, gente. El tigre. Ya veremos si es que me pasan capturas del ataque del tigre, gente. Lo vamos a ver porque ese jugador es una locura de farmeo de daño en la marmota, gente. Puede que una de esas gente nos sorprenda y llegue a los 10G de kills. Una locura total. 10G de kills, gente, es alto. Muy alto, sinceramente. Vamos ahí, vamos ahí. El último ataque. A ver si confiamos. Sí, esta cuenta sí puede llegar al 1.7. Ah, que sí, 1.7 sí puede llegar. Dice, Nare te regaló su cuenta, Tony. Casi como que me la regaló, te diría. Porque él todavía le sigue comprando cositas, te diría. Es como que yo a veces le compro, otras él la compra y así. Para el 851 en adelante no tengo ese dato de qué es lo que posiblemente puedan añadir, ¿vale? No tengo ese dato, lastimosamente, del mundo. Pero escuché por ahí que tal vez para el siguiente año, pero ya estamos próximos para el siguiente año, pero no hay fecha exacta, creo. Pero que sin duda el próximo año, obviamente, es por tema de lógica, va a llegar. Tony, creo que ya nerfearon la Bombi. Pues de 19 a 20 habilidades y solo dio 200 millones de daño. No sé, yo he visto ahorita jugadores que sí está potenciado, crack. Pero lo que sí te voy diciendo, si ya en la comunidad dicen que van a nerfear la Bombi, sí van a nerfear. No sé si la vayan a nerfear en tema de activación o en tema de daño. No sé, no sabía decirles. En Rimoso ya sufrió su nerf, gente. Bueno, ya hice el último ataque. Vamos a ver cuánto hice aquí. ¡Uy! Superé un poquito más mi récord, gente. Pegué 1.643, 1.696. Casi el 1.7, gente. Ay, no, me quedé un poco el 1.7. Tony, estoy de chistoso, dice. Estoy viendo fuera de mi casa y una pareja discutiendo. Cosas random de la vida, crack. ¿De qué servidor eres, Tony? Yo soy del servidor 22, gente. Casi 1.7, gente. ¿Por qué no llegué al 1.7? 18, 16.
un poquito más que activar a la fluorescente, gente. Un poquito más nada más era. Era un poquito más y llegaba al 1.7. 1.7. Bueno, son cosas de la vida, gente. Dependes mucho de la activación de las hormiguitas. No hay de otra. Mira eso. Lo que hay, gentita. Pero bueno, gente. Casi el 1.7. Si llegaba al 1.7 ya era feliz, gente. Pero bueno, ahí estamos. Esta cuenta ya está pronta a llegar a las 1.7. Bien por esa parte. Así que cualquier cosita, gente. Bueno, miren, el buen Sexy Colonia ya está notando que tal vez hay un poco de que ya no está activando tanto la Bombi. En cierto tipo de cuentas se nota un poco, en otras no. A veces también es mala suerte, ¿no? Una semana puede que no te llegue a activar tanto como la anterior. Es lo normal, suele pasar. Miren, en esta ocasión he tenido la suerte de que en esta cuenta sí he activado bastante. Otras veces, por lo menos, he tenido mala racha de que no suele activar mucho la Rimosos. La Rimosos, por lo menos, en 2 ataques activó bien. Estuvo bien por esa parte. Dice, me solía pegar 500 millones con esas habilidades. Ya entiendo. Tal vez no acomodaste los talentos de los insectos. Trataste de cambiarlos para probar otro tipo de formaciones. Puede que eso también cambie. Tony, ¿me regalas una cuenta, por favor? No tengo cuentas para regalar, gentita. Lastimosamente. No tengo cuentitas. Y usualmente las cuentas que tengo ahí para dar, las he dado todas, les diría. También el tema de los insectos suele pesar también. Yo, miren, hace 3 eventos de temporada, bueno, ¿qué digo eventos de temporada? Hace 3 eventos de marmota, no he cambiado los talentos de los insectos. Los 2 anteriores no me fue nada bien. He mantenido los daños como los que siempre he hecho, máximo pegando 1.5 sin superar el récord que he tenido. Y en esta cuenta el tercero, utilizando las mismas tema de configuraciones que no he cambiado nada. Esta vez tuve un poco más de suerte. Es que a la final hay semanas que tienes suerte y otras no. También difiere eso. Para que lo tomen en cuenta. Así que nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito, gente, para que lo tomen en cuenta. Juan, yo te recomiendo verlo. Ver la transmisión de nuevo para que vayas tomando en cuenta qué es lo que debes hacer para maximizar tu daño, crack. Todo lo que pueda subir de daño a las hormigas, estadísticas y sin duda utilizar las hormigas correctas para los ataques te va a ayudar muchísimo, ¿vale? El buen Kyber, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, me fui al 273 a ver cómo está toda la próxima computadora de regreso. No te preocupes, crack. Ve a donde estés bien, crack. Chao, Tony. ¿Ganaste tu expedición? Ni me había dado cuenta, gente. Entré. No me había dado cuenta que no les contesto, ¿no? Entré, gente, y nos tocó con una alianza que hace mucho no la había visto. Me dio nostalgia porque vi a unos jugadores que hace mucho, pues, eran miembros de mi alianza y jugábamos juntos. Han estado en el servidor 80 y nos tocó contra ese servidor, pero perdimos, gente. Perdimos porque no teníamos... Pasó lo mismo con LOB. En mi alianza, pues, nos superaron en número. Había un jugador que era rey y tenía el máximo de bonificaciones. Y nos terminaron venciendo, gente. El buen Nemesis, qué crack. Pegando casi 1.3. Es que las arqueras están tochas, gente. No te preocupes, Kyber. Tú ve donde te sientas más cómodo, ¿vale? Así que no te preocupes. Por lo demás, gente, un abracito. Gracias por ese gran apoyo. Y nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito. Cuídense mucho, gente. No se olviden, gente. Como ya saben, me creé un nuevo canal de YouTube con un nuevo jueguito que se llama Capybara Go. El juego está muy bueno. Si quieren, vayan, descárguenlo. El nuevo canal de YouTube que tengo se llama Tony Capi, gente. Lo pueden ir a ver. Están las nuevas guías y parece ser que hay una muy buena comunidad de parte de eso. Es un juego pay to fast, ¿vale? No es un juego pay to win, porque en ese juego puedes conseguir cosas que los pay to win se lo sacan con dinero en ese momento. Pero tú, siendo free to play, con el tiempo puedes conseguir cosas exclusivas que los pay to win lo hacen con dinero en ese momento, ¿no? Tú solo es cuestión de paciencia y listo, ¿vale? Es como decirte que la apariencia de un insecto, por ejemplo, la Cubo, que es de Lucas, pues esto, gente,
si ustedes no invierten dinero y no le invirtieron al evento correcto, pues esta apariencia ya no vuelve, ¿vale? Es exclusiva de ese evento y solo con dinero te lo puedes sacar. En cambio, en ese juego, cosas así como estas, con el tiempo, una vez vuelvan, lo puedes volver a sacar free to play. Solo es cuestión de ahorrarse ciertas cosas para sacarlo. Es muy bueno, les diría, ¿vale? Si quieren ir a verlo, un juego más, un poco más compensativo para los free to play. Está muy bien. Hay una comunidad muy tremenda en ese juego, les diría. Llevo como 2 semanas subiendo video y ya llevo casi como 200 y más de suscriptores, les diría. Está muy bien, les diría. Por lo demás, gracias por el apoyo, gente. Nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito. Un abracito para todos y gracias por ese apoyo. Chaito.